Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y estoy muy contento porque esta semana nos encontramos los tres para hablar de un tema muy interesante. Pero antes de iniciar, déjenme dar la bienvenida como cada semana. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, saludos a todos, contento de estar aquí. Nada más mandar un saludo a Alan, que estuvo brillante el episodio pasado junto con Jorge. Muy padre el episodio. He de confesar que es el único que he visto de todos nuestros programas del podcast de la risa del olvido, el único que he visto y escuchado completo es ese. Este, y pues la verdad sí, aprendí mucho. Muchas gracias, Alan. Alan, no eres suplente de ninguno de los dos, eres un invitado en toda regla, en toda forma. Eres uno más cuando vienes, puedes estar acompañado de todos los que quieras y siempre serás una pieza muy importante. Muchas gracias por hacer y sumar a este podcast. Entonces nada más saludos a él y de nuevo agradecerle. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, día, tardes, dependiendo de cuando nos escuchen. Hola Dave, hola Alfa. Pues igual, yo también quiero saludar al Alan. Gracias por haberme acompañado la semana pasada y pues ya sabes que siempre tienes el espacio. Siempre está padre platicar contigo. No, y además todo lo que aporta, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Alfa. Fue un programa muy interesante. La verdad es que estuvo genial. Y bueno, amigos, pues gracias a ustedes que cada semana, como dice Alfa, el príncipe de los rufianes, nos acompañan nuestros cuatro seguidores. Entonces, muchas gracias por estar aquí una semana más para hablar del tema que esta semana me tocó a mí y que estoy particularmente emocionado de hablar porque me interesa mucho saber también lo que tienen que decir tanto Jorge como Alfa. Y el tema que elegí fue hablar de los samurái. Por aquí traigo bastantes notitas, pero estoy seguro que algo se me va a escapar, pero por ahí, ya sea Alfa o Jorge, me van a ayudar a complementar pues toda la información que traemos sobre estas, eh, sobre estos guerreros legendarios, ¿no? Tienen muchísimo más cuando empecé la investigación, por ahí platicaba con Alfa que había muchas cosas que yo no sabía y que me parecieron bastante increíbles. Bueno, creo que empezar siempre por el principio es lo mejor. Y samurái literal significa el que sirve, ¿no? De ahí viene la palabra samurái. Y el samurái es una figura que nace a partir de los señores feudales en el Japón antiguo y ellos podían servir a los señores feudales o al emperador. Y originalmente era la obligación que ellos tenían en un inicio, la de poder recaudar impuestos, ¿no? No era la única obligación que tenían, servían a muchísimas cosas, podían ser hasta incluso mensajeros en sus orígenes, pero ellos iniciaron como personas que recaudaban impuestos para los señores feudales y para el emperador. Por eso es que fueron recibiendo un permiso especial para que ellos pudieran cargar armas. Más adelante incluso recibieron un permiso especial para poder ejecutar a ciudadanos, ojo, de clase baja, si no cumplían pues con el pago, ¿no? Después de una, dos, tres avisos, si no cumplían con el pago, podían incluso ejecutarlos a estos ciudadanos considerados de clase baja, ¿no? ¿Cuáles eran las obligaciones iniciales? Porque fue cambiando mucho la figura del samurái a través de los tiempos que ellos tenían. El principal era el deber proteger la herencia de su amo, el preservar el orden y las costumbres de la casa a la que ellos servían y el de ser leales sobre todas las cosas, ¿no? Desde un inicio, para el samurái, el poder servir con honor y el poder servir de manera correcta siempre a su amo era lo principal. Y el honor que ellos tenían y la lealtad que ellos tenían hacia su amo era lo máximo que podían tener ellos, ¿no? Y era muy importante para ellos esto. Y más adelante vamos a ver un poquito el código que manejaban, porque no fue sino hasta más adelante cuando tuvieron que implantar un código por algo que ya les voy a platicar. Em, Dentro de estos periodos donde fueron naciendo la figura del samurái, fueron necesitando los señores feudales más y más samuráis. Y así fue como nació a partir de las primeras confrontaciones, porque los señores feudales participaban dentro de estas confrontaciones, la figura del daimo. Em, y el daimo tenía una obediencia total y completa hacia el emperador. Después de esta batalla,
nació la primera figura importante del emperador. Corríjanme si estoy mal, pero aquí lo tengo como Minamoto no Yoritomo, que ganó el título de Gran Shogun o Shogun, que significa el gran comandante del ejército. Digamos que era el más importante de todos y a los que le tenían no únicamente el respeto, sino tenían que seguir lo que él dijera los señores feudales o daimos, ¿no? Como acabo de explicar. Y esa fue la Daimyo. primera, perdón, Daimyo. daimyo, gracias. Y ahí fue donde nació la primera gran dictadura, ¿no? A partir de aquí. Aquí fue donde se les otorgó ya a los samuráis las primeras funciones militares. Ya no eran únicamente aquellas personas que servían, aquellas personas que iban a recaudar impuestos, sino que ya tenían sus funciones militares, ¿no? Em, los samurái, pues obviamente a partir de que su figura fue creciendo y fueron ganando reconocimiento por estas batallas, por el honor que presentaban, por la casa a la que servían, buscaban ya casarse con mujeres de familias nobles. Pero obviamente, incluso entre los samuráis, pues tenía mucho que ver la fama que ellos se fueran haciendo también para poder acceder a estas casas, ¿no? Que también ¿qué tanto tenías tú el derecho de poder casarte con una mujer de una buena casa noble? Pues tenía que ver directamente con qué tanta fama tenías tú, qué tanto honor tenías tú, qué tanto eras conocido tú como samurái, cosa que es bastante interesante. Y a partir de aquí nacen las familias samurái. Y es interesante ver que muchas de las artes marciales que provienen precisamente de cómo ellos las fueron erigiendo, ¿no? De las que se directamente, digamos, tienen un origen samurái, son tres, que es el judo, el karate y el aikido, aunque muchos han debatido que otras también tienen, pues no su origen, pero sí, digamos, fueron a partir de estas confrontaciones, a partir de este origen samurái, que fueron haciendo estas artes marciales que eran necesarias obviamente para todo lo que hacían los samurái, que como ya vimos también, tenían que ver con, ya se habían metido en la milicia, ¿no? En sus orígenes a ellos les pagaban con grandes bolsas de arroz, que era bueno, no la moneda, pero digamos, pues era algo que tenían que consumir todos los días y digamos que este era por ahí no, a ver si les puedo incluir el dibujo porque estaba bien interesante, unas grandes bolsas de arroz que era con lo que se le pagaba a los samuráis dependiendo del trabajo que hacían. En Eh, español se llaman fanegas. ¿Fanegas? Ujú. Ah, qué interesante, no lo había escuchado. Viene un periodo de la guerra civil más importante, que es el Sengoku Jidai, y a partir de ahí es el periodo cuando el samurái toma, digamos que es es más relevante. Nunca llega el samurái a ser tan relevante como a partir de esta guerra civil, ¿no? Después de esta guerra civil, todo el auge que tuvo, digamos que fue bajando y la historia del samurái es muy larga y tiene muchas connotaciones, pero aquí fue donde logró su mayor auge, ¿no? Algo que platicaba justamente ayer con Alfa, que era muy interesante para mí, porque bueno, estamos acostumbrados a ver la figura del samurái entre muchas historias y entre lo que nos ha dado Hollywood y en lo que vemos en las películas, en lo que hemos leído en alguna revista, etcétera a el cómo se maneja con sus armas, ¿no? Siempre con la katana y cómo tenemos esta percepción de que las principales batallas que luchaba un samurái era con la katana, ¿no? Que por cierto, katana significa era directamente el alma, representaba el alma del samurái. Y no, la principal arma que tenía el samurái, que la mayoría de ellos luchaban a caballo, en todas estas batallas que les he platicado, las luchas eran a caballo era con arco y flecha. Entonces tenía que ser muy bueno manejando el arco y la flecha, que eran su principal arma, que obviamente es un arma que tiene distancia. Era el arma principal. Y luego tenían una lanza, que era, digamos, la segunda arma que tenían, que también, pues obviamente es a distancia. Y ya como tercer arma eran las espadas, ¿no? Que eran dos. Y obviamente ya era cuando ya no había otra opción y estabas, pues obviamente a una distancia en la que tenías que forzosamente utilizar la katana. Los samuráis tenían dos espadas, una larga, que es la katana, y una corta que se llamaba wakizashi. Y esta espada era utilizada cuando estaban en ambientes cerrados, que tenían que entrar alguna casa, etcétera,
era cuando podían utilizar esta arma corta. Digo, no forzosamente, pero habitualmente así era como la utilizaban. Otras cosas que me parecieron muy interesantes también era la armadura, porque eran armaduras que tenían un diseño muy inteligente, porque tenían que darle mucha movilidad al samurái, a partir de obviamente lo que ya platicamos de las artes marciales y de todo el movimiento que ellos tenían que tener, de que tenían que estar a caballo, etcétera. Su armadura tenía que ser muy ligera. Y esto lo lograron, su armadura estaba hecha de madera, estaba recubierta por cera, tenía pequeñas plaquitas de metal en el pecho y también en las piernas que recubría, llegaban un poquito antes de las rodillas. Y el casco, ese sí era completamente de metal. Y tenían figuras diferentes. O sea, cada samurái, digamos que tenía una figura diferente. Y el enfrentarlos, el verlos, era una cosa impresionante, ¿no? Por ahí de lo que estuve viendo, ya cuando te veías cara a cara con un samurái, y si tú no eras un samurái, era realmente temible. Era una imagen casi como si estuvieras enfrentándote a un demonio, porque infringía mucho temor, mucho respeto. Em, Después de muchas disputas y después de esta guerra civil y de todo lo que les he platicado, temían los señores feudales que se fueran a salir de control los samurái. Entonces, a partir de todo esto fue creado el Bushido, que es lo que les platicaba al inicio, que digamos que el Bushido era un poquito como el credo de los samurái, que es lo que se ha permeado durante todos estos años también en Hollywood, ¿no? Parte de eso también, ahorita a ver si Alfa nos ilumina un poquito, tenía algunos elementos del budismo y del sintoísmo, pero sus principales ejes que tenían era la justicia, el coraje, la compasión, el respeto y sobre todo dos, que era la honestidad y el honor, ¿no? Un samurái no era nada si no cumplía con el honor que él le debía a su familia, el honor que tenía él como guerrero, y era incluso más importante que su vida porque decían que un samurái podía morir, pero su nombre y su leyenda seguiría prosperando a través del tiempo, ¿no? Entonces, esto era muy interesante. También dentro del Bushido, ellos tomaban caligrafía y pintura, que los ayudaba a estar centrados, que los ayudaba a estar calmados, cosa que me pareció bastante interesante. La verdad es que es una historia que va cambiando y luego también viene más adelante como que la caída del samurái, pero bueno, no quisiera acaparar todo el tiempo. Estas son un poquito de las notas que traigo que podemos desarrollar bastante. Y bueno, no sé, le quiero dar la palabra ahora, no sé si Alfa o Jorge quisieran comentar algo. Jorge, ¿estás ahí? Jorge, ¿estás Jorge, ahí? ¿Sí ¿sí o o no? no? Se está cambiando. Como siempre, quedando mal el Márquez. Bueno, pues yo puedo empezar diciendo un par de cosas. La figura del samurái es, como nos llega a nosotros, es una figura esencialmente literaria. Es como la figura del detective. Es decir, de los detectives reales no conocemos nada y si nos ponemos a conocer vamos a encontrar o cosas aburridas o cosas demasiado oscuras y demasiado siniestras que no queremos saber. Em, y la figura del detective que nos llega es porque hay muchas historias en donde el detective es el protagonista, siendo un héroe o un antihéroe, y se crea esta como imagen arquetípica del detective muy interesante que pasa a toda la cultura popular, en novelas, en películas, en series, lo que sea. Es lo mismo con la imagen del samurái. La imagen del samurái que nos fascina es la imagen del samurái que se crea a través de los relatos literarios que pasan al cine y luego al anime y luego o sea, al manga y en muchas cosas, ¿no? Eh, algo, algo de lo que nos llega es desde el punto original, por supuesto, pero pero tal vez no nos interesaría tanto el samurái auténtico, el samurái original, el OG. Nos interesan las historias sobre samuráis, nos interesa el cuento y nos interesa lo que han hecho los grandes poetas con la imagen del samurái. Y resulta ser paradigmático el samurái porque es dentro de todos los guerreros
tal vez el más estoico. Es dentro de todos los guerreros el que tiene mayor autocontrol, el de mayor autogobierno y el que tiene en su formación la necesidad de ser una especie de filósofo. Y tiene mucho que ver la influencia del budismo zen y también mucho la figura de un gran samurái mitológico que escribió el libro más influyente de samuráis, que es Miyamoto Musashi, que escribió el libro de los 5 anillos, que la traducción literal sería el libro de las 5 esferas. Y es tal cual es el tratado de su técnica del arte de la espada, pero es al mismo tiempo un tratado de filosofía, es al mismo tiempo un tratado casi casi religioso y de valores, es como una ética también. Y este, justamente Miyamoto Musashi es el que inventa la estrategia de utilizar las dos espadas, pero al mismo tiempo. Él es el primero y el que hace con una maestría el utilizar las dos espadas, cada una con una mano. Es en la leyenda, o sea, en la leyenda, digamos, oficial, o sea, oficialmente es el más grande samurái de toda la historia. ¿Repites el nombre, por favor? Miyamoto Musashi o Musashi Miyamoto. Y su pelea más icónica la hizo contra el otro mejor espadachín de su época, que era Kojiro Sasaki. Y la leyenda dice que hay una leyenda en donde dicen que le ganó en un duelo en la típica escena de que están en la playa justo al amanecer y que Kojiro Sasaki voltea a ver el sol y cuando está viendo el sol, Musashi llega y le cae. Y la otra leyenda es que pelearon en una pequeña isla, en un islete así bien chiquito, un enfrentamiento muy anunciado y que le ganó con una katana de madera, que Musashi ni siquiera utilizó una katana afilada de acero, que con una katana de madera le destrozó el cráneo, así de grande era Miyamoto Musashi. Eh, Miyamoto Musashi es el paradigma del samurái. Bueno, platicar un poquito. Nezahualcóyotl, Moctezuma no eran príncipes, no eran reyes. Esa es una inactitud histórica. Eran su propia figura dentro de su propio contexto social, político y religioso. O sea, el que ascendía a ese poder era hecho un sumo sacerdote. Eran lo que eran tlatoanis. Y un tlatoani no es un rey, no es un príncipe. Los daimios no son señores feudales como tal. La figura ayuda, o sea, lo que más conocemos, porque todos tuvimos un poco de historia europea en la primaria y en la secundaria, es que conocemos a los señores Claro, para feudales. entender un poquito el contexto, pero Claro, no era lo mismo. no era lo mismo. Entonces, pero sí, samurái es servidor y cualquiera podía utilizar ese nombre, pero Bushi significa miembro de una pequeña aristocracia y Bushido significa el camino del Bushi. Entonces, no cualquiera podía ser un Bushi, no cualquiera podía ser un samurái de estos nobles. Sí todos podían ser samurái, porque un samurái, cualquier hijo de vecina que agarrara una espada y se pusiera como loco, podía ser llamado samurái. Y los samuráis sí, al principio eran una especie como de policías y luego se convirtieron como en pequeños ejércitos, lo cual llevó, como dices, a las grandes guerras que terminaron con la batalla de Sekigahara, que de la guerra que había empezado Oda Nobunaga, la termina Ieyasu Tokugawa. Y el periodo de Tokugawa es el gran periodo de la literatura y el gran periodo de las historias y el gran periodo de la paz. ¿Por qué? Porque Ieyasu Tokugawa fue tan sabio que cuando él ganó, ordenó el uso de armas y el uso de empleo de samurái y el uso, o sea, perdón, lo ordenó, más bien lo prohibió. Él prohibió que nadie podía utilizar ya samuráis y que no podían andar ahí más que los que él gobernaba y decía tú tantos y estaba muy controlado. ¿Para qué? Para que no se crearan otros nuevos ejércitos Insurgencia, claro. y le hicieran una nueva guerra. Entonces, él lo controló todo y tenían que controlar a los samuráis porque eran guerreros profesionales. Entonces, muchos de ellos se hicieron o sacerdotes o se hicieron
ladrones tal cual, pillos, asaltadores de los caminos o pequeños ejércitos de bandidos que andaban por ahí, o se hicieron los famosos Ronin, los samuráis vagabundos, los samuráis mendicantes, los samuráis que no tienen un amo, el Ronin. Entonces, está la famosísima leyenda de los, ¿cuántos eran? 49 Ronin, 47. 47 Ronin que no supieron, bueno, no supieron, a su amo lo mataron en una, digamos, una emboscada o en una noche así que llegan, lo matan, y los Ronin no pudieron detener eso y ellos vivían por el honor y vivían por la justicia, como dice David. Entonces ellos juraron vengar la muerte de su amo. Pasan años, años, años en los que están buscando al responsable, logran, vengan la muerte de su amo y en ese momento todos cometen el suicidio ritual, el seppuku. Se suicidan porque ellos ya no tenían honor, o sea, desde que murió su amo, ellos ya no tenían honor. Entonces, nada más querían cumplir con esa venganza y se suicidan. Y en realidad, si te pones a pensar eso, no eran tan Ronin porque sí tienen un amo y lo siguieron hasta incluso después de la muerte, ¿no? Eso habla como de esos valores que tenían. Eh, Justo es Miyamoto Musashi el que es más enfático en implementar o en incorporar digamos, la sabiduría o las enseñanzas del budismo zen en en el, en el arte del samurái, ¿no? En el camino de la espada, él le llamaba. Y él dice, obviamente parece ser una gran falacia, pero él dice que el budismo zen viene de las artes marciales y no las artes marciales del budismo zen. Pero pues parece ser que es una gran falacia. Lo que sí es que él es en ese sentido como muy maquiavélico, en el sentido en que yo no quiero ganar bonito, yo no quiero ganar espectacular, yo quiero ganar. Y mi tratado es ganar de la manera más práctica. David, si yo ahorita te reto a un duelo de palabras, un duelo de rap, y acá empezamos a rapear acá bien sicripá, bien perronzote, pero logro decirte Skripa. unas sicripá, guau, guau, ¿sí? Logro decir tres, cuatro palabras que te saquen de quicio, que te pongan energúmeno. ¿Quién tiene la ventaja? Por mucho tú, Por mucho, nubla el poder pensar de manera correcta. exactamente. Entonces, Miyamoto Musashi decía, no, no vale la pena enfrentarte en igualdad de condiciones. No vale la pena enfrentarte si no tienes la ventaja. La neta, o sea, no. ¿Cuál es la mayor ventaja que puedes sacar? Tener calma, tener dominio sobre ti mismo, tener dominio sobre la situación, tener dominio sobre tu propio cuerpo, sobre tus emociones, sobre la psicología del otro. Entonces, es, es de ahí de donde viene toda esta idea del samurái como una persona espiritual, práctica, calmada, que solo desenvaina la espada en el momento cumbre, ¿no? Del movimiento, todo esto. Y es un tratado muy hermoso y sí, era una época muy interesante porque él dice que había muchos charlatanes y había muchos... Ah, también es eso, otros de los samuráis se hacían maestros del arte, oficiales, porque no podía haber uno que no fuera oficial, y creaban sus escuelas. Miyamoto Musashi, de hecho, se supone que derrotó a la más grande escuela, la Yoshioka, en su momento, él solo, que eran una batalla, se supone que contra 30, 40 miembros de la Yoshioka, y les ganó a todos, matando a la mayoría. Entonces, él dice, es que hay muchos charlatanes, demasiados charlatanes. Y mientras esto sea un comercio, mientras sea algo que se venda como por entretenimiento, o se venda algo así, esto siempre va a ser impuro y va a estar pervertido. El camino de la espada no puede tener un nombre. Por eso él no, no peleaba para ningún señor y no ponía ninguna escuela, porque él decía, yo nunca tuve maestro y yo no pienso tener un maestro, o sea, yo lo tengo que desarrollar todo por mí mismo, porque si no, nunca me voy a exigir tanto como yo podría, porque si no, yo nunca voy a poder llegar a mis verdaderos límites y le estoy tratando de dar gusto a los demás. Y yo no puedo vivir de la opinión de los demás, porque si empiezo a vivir de la opinión de los demás, lo único que voy a hacer es querer quedar bien para que me sigan pagando, para garantizar mi sueldo. Entonces yo tengo que poner, no lo dicen, no dice, tengo que poner mi piel en el juego, ¿no? Es como una frase nueva, skin in the game, pero lo piensa, ¿no? O sea, lo expresa de otras maneras. Él dice, yo tengo que estar al filo
al borde y solo viviendo hacia el borde en la verdadera exploración es que yo puedo desarrollar el camino de la espada. Y como dices tú, David, él decía es que el camino de la espada no es otro que el camino del alma. Entonces yo tengo que desarrollar primero mi alma para luego poder desarrollar el camino de la espada. Entonces se hizo poeta, se hizo músico, se hizo escultor, se hizo filósofo y por eso se supone, entonces por eso tenemos esta gran figura del guerrero samurái como lo eran todo, pero la realidad es que son muy pocos y son los literarios los que eran así. Como cuando tú vas, digo, yo no he ido, pero tengo un amigo que vive en Suecia y curiosamente un amigo en Playa del Carmen, su novia trabajaba en un museo vikingo en Suecia y te dicen, los cascos con cuernos, rarísimos, ¿eh? Rarísimos, o sea, en el mundo se conservan como tres. Pero piensas en un vikingo y piensas en un casco con cuernos. Entonces, así como piensas en un samurái, piensas en muchos que son como Miyamoto Musashi. Pero la realidad es que la mayoría eran güeyes así medio pelacas, con esos como calzonzotes así que parecen como cosas así amarradas, peloncillos y con una espada así todos chafotas. Oye, Elfa, perdón que te interrumpa porque me parece importante. Ayer incluso platicábamos que a mí me llamó mucho la atención cuando hacía mi investigación que para los señores, que y ya corregiste, no feudales, pero digamos que para estas grandes figuras, incluso los samuráis eran considerados basura, cosa que a mí me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos romantizada esta idea del gran samurái por todo lo que ya nos explicaste, ¿no? Realmente para aquellas personas que eran importantes, como tú ya nos lo explicaste, para ellos eran vistos como, "Ah". O sea, no, un samurái no era como que mereciera una reverencia especial, ni mucho menos. Pues eran empleados y costaban mucho, eran empleados muy caros, costaban mucho y parte de sus funciones era dar la vida por el amo y hacer lo que quisiera. O sea, primero que nada eran servidores de alto calibre porque eran servidores que costaban mucho en su entrenamiento, porque para tener un buen samurái había que entrenarlo mucho y luego los mismos romanos, cómo respetaban la figura del veterano, por qué el veterano era tan gran cosa para el romano porque había sobrevivido a guerras reales. Había veces en que muchos nada más habían vivido una sola guerra y se acabó. Entonces, imagínate vivir una guerra, sobrevivir a una, sobrevivir a dos y seguir en el ejército, eres la gran cosa porque tienes una experiencia real. Esas experiencias verdaderas de los conflictos reales en donde pusiste, o sea, estaba en juego la vida o la muerte, es lo más tremendo del universo. No hay una experiencia igual. Entonces, por eso algunos eran importantes, porque esa experiencia que tenían, pero en sí, la figura desechable, como tú dices. ¿Por qué decía Musashi, nada más para terminar con la idea de Musashi y luego ya podemos tocar otros puntos? Sobre todo Jorge, que no ha dicho nada. ¿Por qué Musashi, él decía que él ganaba? En parte por todo lo que les he dicho, en parte por lo que les he dicho, que en verdad él era muy sensato, muy práctico, hiper práctico, que pensaba en siempre en tener toda la ventaja, tanto de terreno, tanto de calma, como haber entrenado mucho, como dominar sus emociones, dominar la psicología del otro. Y sobre todo una cosa, no tener miedo a la muerte. Esa es una de las grandes enseñanzas de Musashi. Musashi decía, solo aquel que ya ha aceptado que va a morir y ha aceptado la muerte puede, digamos, pelear grácilmente, pelear con la suavidad, pelear con la fluidez que requiere. ¿Cuáles son los cinco anillos? Preciosos, los cinco anillos son tierra, agua, aire, fuego y vacío. Entonces, es el vacío, cuando aceptas verdaderamente ese vacío, en donde no eres tú, sino un muerto. Él dice, eso es un muerto el que está peleando. Imagínate que eres una persona que ya murió, por eso se le simula un poquito a los estoicos. Imagínate que eres una persona que ya murió, que está peleando. No tienes nada que perder. Vas a pelear 1000 veces mejor como aquel que está con su instinto de supervivencia, con miedo y con todo el estrés y todo eso para pelear. O sea, su rendimiento, su performance va a bajar muchísimo por el nivel de estrés que está generando y por todas las sustancias que no puede dominar y todo, bla, bla, bla. Y tú tienes la paz, la tranquilidad. Y si mueres, morirás bien, morirás dignamente porque ya lo habías aceptado. Pero resulta que ganas. Y resulta yo he ganado todo porque he aceptado 10,000 veces mi muerte antes de pelear. Entonces, para cerrar al buen Musashi,
Jorge, bueno, perdón, Dave, ese es tuyo. No, nada más que me parece súper interesante lo que mencionas. Hace poquito estaba viendo en un programa de ciencia justo que están haciendo investigaciones porque los que han, el que rompió el último récord de levantamiento de peso muerto, ¿Quién yo? no, casi, pero no. Perdón. Decía que, que él lo lograba porque él realmente no estaba levantando el peso muerto. Y a partir de ahí empezaron a hacer investigaciones y demostraron que sí es cierto. Todos hemos escuchado esta historia fantástica, magnífica de la mamá que levantó un carro para poder salvar a sus hijos, ¿no? Y él decía, lo que pasa es que yo me mentalizo y yo no estoy levantando un peso, o sea, yo realmente estoy salvando a mis hijos de algo. Dice, siempre cuando estoy a punto de hacer eso, me mentalizo, trato de no escuchar a nadie. Y es interesante porque en el video se nota cómo su cara cambia. O sea, cómo de estar tranquilo y de estar en una competencia se ve como está como asustado, se ve como que está estresado, o sea, como que está, realmente su mente está así. Y es cuando logra hacer ese levantamiento, o sea, es súper interesante. También dentro de esta misma investigación dicen que el cerebro luego, si logras hacer, digamos, ese hacking, no logra diferenciar de un entrenamiento verdadero, lo hacían en fútbol con personas, a cuando lo haces tú en tu mente. Es decir, si la persona se estaba imaginando que realmente estaba jugando con alguien, que estaba chocando con alguien, el cerebro no lograba diferenciar por muy poquito lo que realmente lograba tensar los músculos del cuerpo. ¿Me explico? Entonces es bien interesante esta manera de pensar y evidentemente creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando nos gobiernan por ahí el miedo en algún partido de fútbol, en alguna justa que tengamos de cualquier índole, pues terminas haciéndolo mal porque lo estás pensando y lo que no quieres es cometer errores, ¿no? Pero cuando logras dominar eso y decir, bueno, pues ya, ¿no? En este caso estoy muerto, es un muerto el que está peleando, pues se me hace súper interesante. Gracias, Alfa. Padrísimo todo lo que nos platicaste. Jorge, adelante. Gracias. Pues bueno, a lo mejor para complementar, porque ya dijeron muchas cosas, no hacerlo tan largo. Em, Creo que a mí lo que se me hace interesante de los samuráis, y ya mencionaron algo, es que pues fueron muchos siglos, o sea, de su existencia. O sea, van más o menos como del siglo XI al finales del XIX. Perdón, sí, del XIX, finales de 1800. Eh, si tú agarras casi 9 siglos de historia de algo, de lo que quieras, es obvio que va a haber muchos cambios. O sea, inclusive en una cultura conservadora como la de Japón, aún así no es lo mismo los samuráis que estaban en ese primer siglo, a los samuráis a mediados, o sea, como por la época justo que le toca a Musashi, a los samuráis ya del final de su existencia, son muy diferentes. Eh, y usualmente nada más tenemos, pues sí, o sea, como que esta visión del samurái, pero que nos dan más en las películas o en los videojuegos, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver, pues, con un tipo de samurái, o sea, pero que realmente en la historia, pues, no fue el único. De hecho, en el siglo que toman mucha fuerza al inicio ellos, fue el siglo de 1200. En ese siglo ellos en algún momento llegaron a suplir. O sea, si ustedes iban como por órdenes en el gobierno, eh, en el Japón había como una burocracia política grande debajo del emperador y la aristocracia, y los samuráis llegaron y ocuparon ese puesto en partes de ese siglo. eh, y hay cosas interesantes, o sea, que pasaron. Por ejemplo, hay una batalla famosa en donde ellos, después de haber tomado mucho poder, pierden una guerra en contra de otro bando japonés. eh, y cuentan historiadores que hubo un suicidio masivo de samuráis. O sea, ya sabemos que los samuráis cometían suicidios masivos, eso es algo que, o sea, más bien que cometían suicidios para guardar su honor, pero lo que me llamó la atención es que algunos historiadores dicen que ese suicidio masivo fue pues inmolándose, o sea, fue encerrarnos todos en un edificio y quemándolo desde adentro.
Entonces, este suicidio como tradicional samurái, hacer seppuku y todo eso, o sea, pues no era la única manera, o sea, también a lo mejor fue algo que con el tiempo fue agarrando más fuerza. Eh, pero bueno, al inicio pues había todavía como una diversidad de costumbres, todavía no estaban como tan refinados como a toda la parte que contó Alfa. También hay una parte que se me hace interesante de la historia de los samuráis y es cuando Kublai Khan intenta invadir Japón. Bueno, no intenta, lo invade. Invade y gana. Ku- Nada más que Kublai no se Khan, dio cuenta que ganó y se regresó. eh, para los que no sepan, es nieto de Gengis Khan, de este cuate que pues básicamente dicen que es como el tatarabuelo de un cuarto de toda la población eh, de Asia. O sea, es una cosa impresionante. Eh, y Kublai Khan fue uno de pues, de sus familiares que tuvo más éxito después de él. Él se metió a Corea y le ganó a Corea y se metió a China y también en China tuvo muchas victorias. De hecho, Y luego, la extensión, perdón, Jorge, de territorio de conquistas de Kublai Khan fue el más grande de todos los mongoles, incluso más que Gengis. Pero obviamente porque Gengis ya había conquistado la mayoría, pero Kublai Khan lo hizo más grande. pues, probablemente fue el más grande de todos, o sea, no Ujú. solo de Gengis Khan, o sea, me refiero a de De la todos en la historia, historia. sin duda, Ajá. sí. Eh, y la primera vez que se enfrentó a los samuráis, dicen que fue una batalla de 8 horas y que en esas 8 horas perdió más hombres Kublai Khan que en días en China y que en días en Corea, peleando por primera vez en contra de los samuráis. Eh, o sea, de que eran guerreros muy, de que eran buenos los samuráis para pelear, eran buenos. Los mongoles también. Nada más que tenían estilos de pelea muy diferentes. Y a Japón a cierto punto le ayudó en ese entonces justamente esta transición de haber pasado como de un país más gobernado por cuestiones burocráticas, por políticos, eh, digamos, más tradicionales pegados a la nobleza, a convertirse en un país de guerreros, o sea, de un país en donde los samuráis tienen mucho peso. Eh, ¿Vas a decir algo, Alfa? Sí, sí puedo hacer un paréntesis. Hay una cosa, Marx dice, toda la generación de la riqueza y todo el poder viene de los guerreros, viene de los que dominan, de los que son más fuertes y los que tienen las tierras y que controlan todo. Para no tener tantos problemas, estas castas, estas casas de guerreros, se crean esta narrativa de que son elegidos por Dios y de que los cubren unas normas y de que es imposible ir contra de ellos y que para que la gente del pueblo, para que la gente de abajo no intente tomar el poder. Entonces, cuando ellos hacen guerras, no procuran que no sean guerras internas, sino sean guerras de estos cotos de poder hacia cotos externos. Eso básicamente es la historia de Europa y también podría ser la historia de América, porque el subordinado acepta a su rey, trabaja para él, no aspira a tenerlo, pero aspira a ganarle al extranjero. Entonces, es lo que dice Jorge, tenemos luego civilizaciones muy estructuradas con normas. En Japón nunca se dio eso, en Japón nunca se creó ese tipo de ideología o de olvido. En Japón siempre se supo que el mejor guerrero era el que dominaba, que el mejor ejército era el que iba a tener el poder. Por lo tanto, como dice Jorge, fueron tantos siglos de guerras internas porque no mentían, no eran hipócritas, es el que sea el más chingón va a dominar. Y de hecho, nada más una pequeña imprecisión, perdón, David, de lo que dijiste, el shogun no era un emperador. El shogun era, Ujú. tenía el emperador y respetaban al emperador, pero lo tenían al ladito en un cuartito bien bonito vestido y ellos gobernaban todo la región, ¿no? Pero al emperador lo respetaban como figura sagrada, pero en realidad sabían que el mero mero, el más poderoso iba a dominar. Eso creo que es justo Sí, de hecho a lo que se refiere los Jorge. desplazaron, o sea, Ujú. los desplazaron con el poder justamente del samurái durante un tiempo, o Sí. sea, y el Eh, emperador se quedó como una figura, eh, pues Ritual casi, simbólica. sí, simbólica. Y es hasta la era Meiji es cuando se restaura el verdadero poder del emperador. Ajá.
Sí, porque luego ya más adelante sí se ve también como los samuráis sí son muy apegados a los emperadores, pero no siempre fue así. O sea, en algún momento llegaron a ser inclusive los enemigos. O sea, fue la mano armada que le quitó el poder real al emperador. O sea, eso está, bueno, sí, está interesante. Bueno, y lo que decían los mongoles sí ganaron guerras, o sea, sí ganaron batallas importantes. O sea, a final de cuentas, también estaban canijos para la guerra, pues y además, pues eran un chorro. De hecho, hay una batalla famosa en Tsushima, o sea, que ellos ganan, que los mongoles ganan. Y los japoneses los samuráis fueron poco a poco como adaptándose, se dieron cuenta que tenían que modificar las estrategias, ¿no? de batalla frente a ellos. Y algo que hacían es que intentaban en la noche, eh, se enfocaban en que no pudieran desembarcar tan fácil en las bahías. Y entonces que desembarcaran en grupos más pequeños, y en similar, digamos, circunstancias de números, los samuráis estaban muy cañones y era como usualmente les daban muy buena batalla a los mongoles, sobre todo de noche. Pero lo que está, creo que todavía más interesante es esto que le llaman el viento sagrado. Y Sí, es la que, segunda invasión mongola es increíble. sí, el viento sagrado en japonés es kamikaze. O sea, de hecho, de ahí viene. Esta palabra que luego se hizo famosa en el resto del mundo en la Segunda Guerra Mundial porque los aviones japoneses se estrellaban contra lo que fuera, o sea, en Pearl Harbor, por ejemplo, contra los barcos. Bueno, en realidad esa palabra kamikaze es una palabra que tiene muchísima historia en Japón, y ahí está su punto más importante realmente, en esa batalla contra los mongoles. ¿El viento de qué, perdón, dijiste? Sagrado, sagrado Sagrado, o divino. ajá, o divino, exacto, cualquiera de las dos, dependiendo de la traducción. Eh, y, y en realidad lo que pues eran tifones, o sea, les agarró muy mal tiempo a los mongoles. Los japoneses conocían mejor el clima porque, pues, al final de cuentas era su casa. eh, y en varias batallas quedaron atrapados las Fuerzas Armadas mongolas justamente entre estos tifones. Y eso no solo lo aprovecharon los samuráis, sino que además también los mongoles cometieron errores tácticos importantes, o sea, que hicieron que a la postre, en realidad, quizás lo que le dio la balanza a favor a los japoneses fue eso, precisamente. Fueron Y no esas solo condiciones climatológicas. porque sí eran muchas pérdidas, pero además el impacto psicológico que creó en ellos, porque Sí, sí se veía como que en verdad esta tierra está protegida parecía por sus divino. dioses Ujú. y porque estos guerreros sí son así como justo, o sea, hay como registros en donde los samuráis en esas batallas contra los mongoles decían, no entendemos, o sea, seguimos peleando, pero ya nada más quedaban 15 y quedaban como 300 de ellos y decidieron irse, pero porque los mongoles no sabían que nada más quedaban 15 y ellos sentían que Ajá, seguían peleando como contra otros 300 porque esos no se rendían, no se rendían, no se rendían. Además, lo que dices, todo este ritual, todo esto, las armaduras eran muy impactantes. El poder psicológico del samurái fue muy grande y muy clave en esta invasión que no habría motivo por lo cual fue un fracaso, o sea, pero no se dio. sí, así es. O sea, en parte su estrategia justo como de aparentar ser más de los que son, o sea, eso fue clave. Y esa parte, eh, pues hasta cierto punto, pues sí, o sea, religiosa, o sea, en donde parece que la naturaleza sí es un poder divino a favor en este caso como del local, ¿no? Eh, y luego esa misma mentalidad, ya lo había comentado alguna vez, pues se ve en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eh, hay un análisis, ahorita que salió lo de la película esta de Oppenheimer, eh, pues este debate que se hizo en algún momento, ¿no? O sea, de que a Japón no bastó aventar una bomba nuclear, sino que le tuvieron que aventar dos, ¿no? O sea, porque no importaba cuántos quedaran, o sea, los estadounidenses creían que hasta el último japonés
no se iba a rendir, ¿no? Hasta que no quedara ninguno de ellos. Y no me refiero a los soldados, me refiero en general, inclusive a la población civil, me refiero a los granjeros. Entonces es algo que de tantos siglos de esta cultura interna de guerra, pues quedó como, no voy a decir vestigios de honor, voy a decir más bien ese ADN y esa sangre de lo que significa ser parte de esa cultura, ¿no? Y lo que en esa cultura era el honor y era pues el no rendirse, o sea, es una cosa impresionante y sí está muy influida por los samuráis, pero al final de cuentas creo que al final pues acabó permeando, ¿no? Casi toda la cultura japonesa. Ya, no sé si comentar lo de Mishima, Alfa, ¿tú qué dices? Porque fue como uno de los últimos intentos de... Sí, 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 sí. Hay un novelista aquí, alguna vez les conté creo algo de él, y es de mis favoritos, se llama Yukio Mishima. Hay dos novelistas que me gustan mucho de Japón, bueno, hay más, pero los dos que más me gustan son Kawabata y él, Mishima, eh, Alumno y maestro, alumno y precisamente. maestro. Y Mishima, él es del siglo XX, y él estaba completamente en contra de la occidentalización de Japón, o sea, esto que empezó a suceder sobre todo después de que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, y por, digamos que esa cultura japonesa del honor, pues tendían a respetar mucho aquello que los venció. Y entonces aquello que los venció fue Estados Unidos. Y entonces de repente se dio un periodo muy corto de tiempo en donde Japón pues empezó a tomar muchas cuestiones de Estados Unidos. O sea, de repente el kendo ya no era el deporte principal de Japón, de repente ya era el béisbol, ¿no? Y la música que escuchaban cambiaba y la forma en la que empezaron a vestirse cambió, la forma en la que las ciudades empezaron a modernizarse, o sea, ya no era este Kioto, ¿no? De antaño, así como con su cultura japonesa, digamos que Tradicional. eh, tradicional, ajá, que se respiraba en cada esquina, o sea, ya más bien era un centro de Tokio tratando como de imitar a un centro de Nueva York, o sea, como que empezó a cambiar mucho la cultura y esto pues molestó a algunas personas y una de las personas que se molestó fue Mishima, este escritor. Él está a favor como de los valores tradicionales japoneses y está a favor de la familia imperial y de todo lo que representaba ese Japón de antes. Y entonces decidió hacer como una especie de protesta en contra de la occidentalización. Y lo que hizo fue que escribió una tetralogía de libros y cuando escribió el final, o sea, la última parte de esa tetralogía, él ya sabía que se iba a suicidar, Nada pero más, diles, o sea, contexto. Para estas alturas, él no era un escritor famoso, era el escritor famoso, él, era el ajá, rockstar. Él vivía como un rockstar, tenía toda la influencia del mundo, era un popstar siendo escritor, en realidad. sí, 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 o sea, es como si un actor de Hollywood se suicidara haciendo algo así, o sea, para Japón, o sea, la verdad es que sí era una figura cultural y era una figura también social importante sí, pues, en Japón. Eh, y entonces él empezó a entrenar eh, en diversas artes samuráis y luego al final lo que hizo fue que se metió un cuartel general, como todos lo conocían, pues él pidió como platicar con uno de los jefes del ejército eh, y cuando entró al cuartel general, secuestró a este líder del ejército. Mientras estaba amarrado, él salió a hablar con el resto como de las tropas y a darles un discurso de por qué Japón no, por qué Japón debería de regresar a lo que era antes. Eh, no solo no lo pelaron, sino que inclusive fue hasta abuchado, o sea, por los mismos soldados. O sea, fue muy mal recibido el mensaje, con todo y que era una figura, pues, bien importante para su país. Eh, Se regresó y uno de sus ayudantes lo ayudó a cometer un suicidio al estilo samurái, o sea, le cortaron la cabeza.
Entonces, pues sí, o sea, es un suceso, pues curioso, ¿no? O sea, no era grande, o sea, si mal no recuerdo, murió a los 45 años, me parece, en 1970. Un niño casi. Un niño. Pero, o 10 sea, años más joven que David. 1970, o sea, realmente si los samuráis desaparecieron, se supone, con un cambio ahí de ley que hubo a finales de 1800, pues bueno, todavía en 1970, Hubo un intento. Mishima estaba haciendo un intento como de recobrar, tratar como de salvar esos valores, ¿no? E hizo ese suicidio pues simbólico. Alguien que estaba en la cima del mundo, entonces siento que lo hace todavía como más, pues más interesante. Yo puedo decir dos cosas rapidísimo, David. Por supuesto. Esta este apego y este máximo respeto a las tradiciones, de los valores históricos que han tenido ahí, y sobre todo con esas grandes figuras que han sido los samuráis, en gran parte por eso y también por toda la cultura conservadora de Japón, fue lo que hizo que Japón tardara tanto en industrializarse y en admitir tecnologías avanzadas de otros lugares para avanzar en general en todo. Se tardaron tanto que, por eso se ve en la película completamente antihistórica y muy cursi, muy mal hecha, del último Samurái, de Tom Cruise. Pero En este esa, momento se le acaba de salir una lágrima al Memo. sí, ya sé, pero él lo sabe, eh, pero ese, digamos, ese espíritu que refleja la película es verdad. O sea, tuvieron que llegar ciertas personas claves para ayudarlos a aceptar la industrialización. Hay de eso de que los eran muy torpes y que eran como niños chiquitos y que el hombre blanco tenía que darles la cultura es grotesco. Pero sí tardaron mucho, pero cuando lo hicieron de manera En brillante, lo hicieron de chinga. manera... Es por eso justo que Jorge platicó en el episodio pasado que incluso se industrializaron antes que los rusos, cuando su camino de industrialización fue muchísimo después. Y en la guerra ruso-japonesa fueron la primera potencia asiática que le gana a una potencia europea, en una guerra, digamos, libre, pura, one to one. Entonces, de ese nivel estamos hablando, y también por eso el desarrollo tecnológico en Japón no ha parado y ahí está. Viven en el futuro, literalmente y Sí. figurativamente. Ah, Sí, lo que, nada más para de sí. eso, rápido. O sea, los japoneses, los samuráis, o sea, en la restauración Meiji, cuando cambia la ley y se supone que se terminan es en 1868. Ujú, La guerra ruso-japonesa empieza en 1904. O exactamente. sea, es bien poquito tiempo pensando en que tú tienes que agarrar un país que no tiene nada de industria y llenarlo de industria. O sea, no es nada, no es nada de tiempo. Y fue suficiente para partirles toda su madre a Rusia. O sea, que era Rusia, o sea, era una potencia mundial. Y fue una humillación terrible para Rusia, pero terrible. Sí, Tanto así que eso causó la Revolución Rusa. Nada, no se crean. Pero sí, sí fue una gran humillación. Y creo que esta quote es de Musashi. Si no, perdónenme, pero es preciosa. Es mejor ser un guerrero o un bushi o un samurái. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Él decía, es que así te tienes que preparar, tienes que vivir, aunque no vayas a la guerra, aunque no pelees, tienes que prepararte como uno. En parte porque estás preparado para todo y en parte porque es súper digno y porque quisieras vivir de otra manera. Porque quisieras vivir de una manera en donde no te exiges siempre dar lo mejor de ti mismo. Y aunque ya estás al máximo, pues dedícate a la jardinería, dedícate a vivir en paz. Es mejor, va a ser mejor para tus vecinos que tengan a este ser humano tan increíble como vecino ayudándolos, que tengan a un inútil. Entonces, me parece encantadora la idea. Hay un libro que se llama justamente El samurái en su jardín, de una autora gringo japonesa, preciosísimo, preciosísimo. ¿Qué otros libros de samuráis hay? La vida enmascarada del señor Musashi, de Junichiro Tanizaki. Está el manga de Vagabond. Eh,
el videojuego de Ghost of Tsushima. No, y la verdad es que sí. Blue Eye Samurai, ¿no? La serie de Netflix, David, que tú me recomendaste, que no la he visto, por supuesto. El, la serie de Shogun que está en Star Plus. Que he Eh, escuchado muy buenos comentarios, no la he visto, pero que dicen que es muy respetuosa y que muy chida, habrá que verlo. Afro Samurai, con Samuel Jackson en la voz del Afro Samurai. Rurouni Kenshin. Samurai Champloo. Bleach, creo que también son samuráis, sí. Entonces hay mucho material por consumir samuráis. Pues sí, es un tema muy de moda en la cultura popular como los vikingos, ¿no? O sea, en todos lados encuentras de Y sobre todo. todo porque a pesar de que obviamente la gran mayoría del material es ficción, sí meten muchas cosas que te abren los ojos a ese periodo. Por ejemplo, en el Samurai de los Ojos Azules, te explican al inicio que cualquier persona que no fuera japonés era visto como un monstruo. O sea, o sea, si tú tenías facciones diferentes a los japoneses, los hijos que eran de americanos con japonés eran repudiados, o sea, realmente no los consideraban como si fueran parte de su misma esencia, como si fueran unos seres humanos anormales. Y Pequeñas siguen, ¿eh? cositas, sí, o Son sea, bien pero racistas y e- es, xenófobos todavía. es interesante, sí, es mal el racismo, por favor, amigos, es de las peores cosas que hay. Alfa, creo que no me dijiste Sekiro. No te lo voy a perdonar. ¿Qué es eso? Un jueguillo de From Software chafísima. El No, más pero débil de todos. dijiste otros juegos, entonces debiste haber mencionado ese. Y Sí. Y bueno, amigos, creo que con esta nota, si no hay nada más que agregar, es un tema fascinante. La verdad es que yo tenía muchísimas ganas de hablar esto y no me equivoqué. Los datos que los dos dieron fueron increíbles. Me quedo muy contento de todo lo que pudimos aprender el día de hoy. Y como siempre, díganos ustedes qué opinan en la caja de comentarios, si hay algún tema que ustedes quieren que toquemos que esté dentro de nuestro podcast, que es de divulgación de filosofía, primordialmente. Por favor, háganoslo saber. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí la próxima semana en este su podcast de la risa y el ruido. Gracias. bye.